¿Qué sucede cuando una monarca no busca el poder a través de la espada o la tiranía visible, sino a través de la sutil ingeniería de la sociedad misma? En los anales de la historia, a menudo recordamos a los tiranos por sus actos de crueldad manifiesta, por sus ejércitos imponentes y sus mazmorras oscuras. Pero hubo una reina, Elara de Eldoria, cuya ambición trascendió la fuerza bruta. Ella soñaba con un control tan absoluto, tan omnipresente, que se volvería invisible, una estructura etérea que moldearía cada pensamiento, cada acción, sin que sus súbditos siquiera percibieran las cadenas. Su obsesión no era por los castillos más altos o los ejércitos más grandes, sino por la arquitectura invisible del poder, una red de leyes, costumbres, creencias y sistemas que, entrelazados, crearían una jaula de oro tan perfecta que nadie desearía escapar. Este es el relato de cómo una mujer, dotada de una inteligencia formidable y una voluntad de hierro, transformó un reino fragmentado en un autómata silencioso, donde la libertad era una ilusión cuidadosamente diseñada y el control, la obra maestra de una mente obsesionada. Nos adentraremos en los pasillos de su corte, en las mentes de sus consejeros y en los corazones de un pueblo que creyó vivir en paz, sin saber que cada aspecto de su existencia había sido meticulosamente orquestado por la reina Elara, la arquitecta invisible del control absoluto. La joven Elara, no nacida para el trono en una línea directa de sucesión, observó cómo su reino se desmoronaba bajo el peso de gobernantes débiles e indecisos. Vio el caos, la ineficiencia y el sufrimiento de su pueblo, no como una tragedia inevitable, sino como un problema que exigía una solución de orden absoluto. Su temprana vida estuvo marcada por un estudio riguroso, no de las frivolidades cortesanas, sino de la gobernanza, la filosofía y la sutil mecánica del poder. Mientras sus hermanas soñaban con bailes y matrimonios ventajosos, Elara devoraba tratados sobre administración pública y estrategia política. Su mente era un crisol de ideas, una forja donde se moldeaba una visión radicalmente nueva para Eldoria. No creía en la fuerza bruta como solución duradera. La espada podía someter, pero no unir ni controlar las mentes. Ella anhelaba una paz impuesta desde dentro, una cohesión inquebrantable que hiciera superflua la rebelión. La joven Elara comprendió que el verdadero poder residía en la capacidad de anticipar, de guiar, de moldear la realidad antes de que el desorden pudiera siquiera manifestarse. Su obsesión no era la corona en sí, sino lo que la corona podía lograr, la creación de un sistema tan intrincado y perfecto que la voluntad individual se alineara naturalmente con la del Estado. Esta visión, nacida de la frustración y una inteligencia aguda, comenzó a tomar forma en los silencios de la biblioteca real, lejos de la superficialidad de la corte. Fue allí donde germinó la semilla de su arquitectura invisible, una fortaleza inexpugnable construida no con piedra, sino con ideas y estructuras sociales. Su ascenso al trono no fue un golpe de suerte, sino el resultado de años de planificación meticulosa, de tejer alianzas y desmantelar oposiciones con una frialdad calculada. Elara no era una tirana por naturaleza, sino por convicción. Creía firmemente que sólo ella poseía la visión y la disciplina para salvar a Eldoria de sí misma. Su mirada, a menudo serena, ocultaba un fuego implacable, una determinación que cambiaría para siempre el destino de su reino. Eldoria, antes del reinado de Elara, era un mosaico de feudos semi-independientes, cada uno con sus propias leyes, costumbres y, a menudo, milicias. Las disputas entre nobles eran constantes,
Las fronteras internas fluctuaban con cada cambio de alianzas, y el comercio se veía obstaculizado por innumerables peajes y regulaciones locales. El pueblo, la base de la pirámide, sufría las consecuencias de esta fragmentación: impuestos arbitrarios, justicia desigual y la constante amenaza de conflictos menores que podían estallar en cualquier momento. La corona, aunque simbólicamente poderosa, carecía de la autoridad ejecutiva para imponer un verdadero orden. Los caminos eran peligrosos, las cosechas vulnerables y la lealtad, una mercancía volátil. Fue en este escenario de desunión donde el Ara vio su oportunidad. No prometió libertad, sino seguridad. No ofreció independencia, sino pertenencia a un todo mayor y más fuerte. Su retórica, cuidadosamente calibrada, hablaba de la unidad de Eldoria, de la prosperidad compartida y de la eliminación de las viejas rencillas. Presentó su visión no como una imposición, sino como la única vía para la supervivencia y el florecimiento del reino. Los nobles, agotados por sus propias luchas y la inestabilidad inherente, escucharon con una mezcla de escepticismo y esperanza. El Ara entendía que para construir su arquitectura invisible, primero debía desmantelar las estructuras existentes de poder descentralizado. Su estrategia inicial fue la de la persuasión y la promesa, apoyándose en la desesperación generalizada por un cambio. Los primeros años de su ascenso al poder fueron un delicado baile diplomático, donde cada movimiento estaba diseñado para erosionar la autonomía local sin provocar una confrontación abierta. Ella sembró la semilla de la desconfianza entre los señores feudales, mientras ofrecía a los más débiles la protección de una corona fortalecida. El Ara comprendió que la gente, cansada de la incertidumbre, anhelaría la estabilidad, incluso si ésta venía con un precio invisible. Su genio residía en hacer que el control pareciera una liberación, una solución a los problemas que ellos mismos habían creado. La visión de El Ara para Eldoria era una de orden perfecto, una sociedad donde cada elemento encajara armoniosamente, sin fricciones ni disonancias. No se trataba de una utopía de igualdad o libertad, sino de una máquina bien engrasada, donde cada ciudadano, desde el más humilde campesino hasta el más orgulloso noble, comprendiera su papel y lo desempeñara sin cuestionamientos. Para ella, la perfección no era la ausencia de problemas, sino la capacidad del sistema para absorberlos y neutralizarlos antes de que se convirtieran en amenazas. Imaginó una red de regulaciones y costumbres tan profundamente arraigadas que la resistencia sería impensable, no por temor al castigo, sino por la convicción de que el orden establecido era el único camino sensato. Esta arquitectura invisible se basaría en varios pilares: una ley unificada e inquebrantable, una burocracia eficiente que operara como el sistema nervioso del reino, una educación que moldeara las mentes desde la infancia y una cultura que celebrara la cohesión y la obediencia. El Ara pasó incontables horas diseñando cada uno de estos pilares, previendo cada posible falla, cada punto de resistencia. Su mente era un laberinto de planes y contramedidas. Entendió que el control no se imponía solo con decretos, sino con la creación de un entorno donde las decisiones individuales se inclinaran naturalmente hacia el bien del Estado, tal como ella lo definía. Era una forma de ingeniería social a gran escala, un proyecto ambicioso que buscaba redefinir la propia naturaleza de la ciudadanía. La reina no solo quería gobernar a sus súbditos, quería que sus súbditos se gobernaran a sí mismos de la manera que ella consideraba óptima.
Esta visión era la de un relojero divino, ajustando cada engranaje, cada resorte, para que el tiempo del reino fluyera con una precisión impecable. Y para lograrlo, sabía que debía empezar por los fundamentos más sutiles, los que la gente apenas notaría, pero que, con el tiempo, se volverían la base inamovible de su reino. Su obsesión por esta perfección era tan profunda que consumía cada momento de su vigilia, cada sueño, transformando su reinado en una búsqueda incesante de la armonía impuesta. Los primeros años del reinado de Elara no estuvieron marcados por grandes conquistas militares ni por edictos dramáticos, sino por una serie de reformas administrativas que, a primera vista, parecían meras mejoras de eficiencia. Su estrategia fue la de tejer los hilos de su control de forma tan gradual y sutil que nadie percibiera la magnitud del cambio hasta que fuera irreversible. Implementó un sistema de pesos y medidas estandarizado para todo el reino, lo que facilitó el comercio y al mismo tiempo centralizó el control económico. Creó una red de caminos reales mantenidos por el Estado, que no solo mejoraron la infraestructura, sino que también permitieron un movimiento más rápido de sus emisarios y, si fuera necesario, de sus fuerzas. La reina introdujo un nuevo catastro de tierras, aparentemente para una tributación más justa, pero en realidad para obtener un conocimiento exhaustivo de la propiedad y los recursos de cada rincón de Eldoria. Cada pequeña reforma, cada decreto aparentemente inocuo, era una pieza más en su rompecabezas de control. Los viejos nobles, acostumbrados a sus libertades feudales, apenas notaron cómo sus prerrogativas se erosionaban lentamente. La estandarización de las leyes locales bajo un código real unificado comenzó discretamente, presentándose como una medida para garantizar la justicia equitativa para todos. Los jueces locales fueron reemplazados gradualmente por magistrados reales, leales a la corona y a su nueva visión del derecho. Elara entendió que la resistencia abierta surgía del miedo a la pérdida repentina. Su método era la erosión, la transformación imperceptible. Las reformas educativas también comenzaron en esta fase, con la creación de academias reales que ofrecían una educación superior y una formación para futuros administradores. Estos jóvenes, imbuidos de la ideología de la reina, se convertirían en los ojos y oídos de su sistema, los engranajes humanos de su arquitectura invisible. Elara cultivaba la lealtad no a través del terror, sino a través de la oportunidad y la promesa de un futuro mejor bajo su guía. Así, con una paciencia calculada y una visión a largo plazo, la reina comenzó a sentar las bases de su control absoluto, una base tan profunda que pocos la reconocerían como tal. Elara comprendió que el conocimiento era la piedra angular de su arquitectura de control invisible. Para gobernar eficazmente sin recurrir a la fuerza bruta, necesitaba saberlo todo: las tensiones entre los nobles, los descontentos del pueblo, las intrigas en la corte, incluso los susurros en las tabernas más remotas. Así, estableció lo que se conoció como el Consejo de los Murmullos, una red de informantes y administradores leales que operaban discretamente en cada estrato de la sociedad. Estos individuos no eran espías en el sentido tradicional, sino observadores y facilitadores que recolectaban datos, informes y opiniones, canalizándolos hacia la capital. Desde los inspectores de mercados hasta los maestros de escuela, pasando por los recaudadores de impuestos y los sacerdotes, se les animaba a reportar cualquier anomalía, cualquier desviación del orden establecido, bajo el pretexto
de mantener la armonía y prevenir el desorden. La información se recogía, se analizaba y se presentaba a Elara en informes diarios. Ella no buscaba secretos íntimos, sino patrones, focos de descontento económico, la propagación de ideas subversivas, la formación de alianzas peligrosas. Con esta inteligencia podía actuar de forma preventiva, aplicando pequeñas correcciones al sistema antes de que los problemas escalaran. Un noble que acumulaba demasiada riqueza podría ser invitado a financiar un proyecto público. Un pueblo con cosechas escasas recibiría ayuda, pero también nuevos administradores reales que supervisarían la distribución. La reina usaba la información para ofrecer soluciones, pero también para recordar sutilmente a todos que su ojo lo veía todo. Los miembros del Consejo de los Murmullos eran recompensados generosamente, no con títulos, sino con influencia y la satisfacción de servir a la visión de la reina. Su lealtad no era ciega, sino pragmática. Veían en Elara la única esperanza de estabilidad y progreso. Este sistema de información, más que una red de espionaje, era el sistema nervioso de su reino, detectando cada pulso y cada anomalía, permitiéndole mantener un control absoluto sin que sus súbditos siquiera sintieran la presión directa de su mano. Para Elara, la ley no era solo un conjunto de reglas, sino el cimiento más sólido de su arquitectura invisible. Comprendió que las leyes, si eran claras, consistentes y aplicadas universalmente, podían moldear el comportamiento y las expectativas de su pueblo de una manera que la fuerza bruta nunca podría lograr. Su gran proyecto legislativo fue la creación del Código de Eldoria, una recopilación exhaustiva y unificada de todas las leyes del reino, reemplazando la maraña de estatutos feudales y costumbres locales. Este código no solo estandarizó la justicia, sino que también codificó la autoridad real como la fuente última de toda legalidad. Cada artículo del código fue redactado con precisión quirúrgica, eliminando ambigüedades y cerrando lagunas que antes permitían a los nobles y a los ricos eludir sus responsabilidades. Las nuevas leyes enfatizaban la obediencia al Estado, la cooperación comunitaria y la eficiencia económica. Los derechos individuales existían, pero siempre supeditados al bien mayor definido por la corona. La aplicación del código fue igualmente meticulosa. Se establecieron tribunales reales en cada provincia, con jueces entrenados en las academias de Elara, leales a su visión y a la letra de la ley. Estos jueces eran incorruptibles, o al menos se les presentaba como tales, para cimentar la fe del pueblo en la imparcialidad del sistema. Los antiguos privilegios de la nobleza fueron desmantelados gradualmente, no por decreto, sino por la aplicación rigurosa de leyes que los trataban como a cualquier otro ciudadano. Un noble que evadía impuestos o que oprimía a sus siervos enfrentaba las mismas consecuencias que un campesino que robaba pan. Esta igualdad ante la ley, aunque con un trasfondo de control centralizado, fue bien recibida por la población general, que la percibió como una mejora respecto a la justicia arbitraria del pasado. El Código de Eldoria se convirtió en la columna vertebral del reino, una estructura legal tan omnipresente que la vida cotidiana de cada ciudadano estaba, en última instancia, definida por sus artículos. Era la manifestación más tangible de la arquitectura invisible de Elara, un conjunto de reglas que, al ser aceptado y vivido, transformaba la obediencia en una segunda naturaleza.
Lara comprendió que la arquitectura no era solo una cuestión de estética o utilidad, sino una herramienta poderosa para moldear la percepción y el comportamiento colectivo. Su obsesión por el control se extendió a la planificación urbana y al diseño de los espacios públicos, transformándolos en extensiones silenciosas de su autoridad. En la capital y en las principales ciudades se erigieron plazas monumentales, amplias avenidas y edificios públicos imponentes, todos diseñados para inspirar asombro y una sensación de orden inquebrantable. La escala de estas construcciones empequeñecía al individuo, recordándole su lugar dentro del gran esquema del reino. Los nuevos edificios administrativos, con sus fachadas simétricas y sus entradas grandiosas, proyectaban una imagen de eficiencia y poder inalterable. La reina ordenó la construcción de numerosos puentes y acueductos, no solo por su valor práctico, sino también como símbolos de la capacidad del Estado para superar obstáculos y proveer para su gente. Estos proyectos de infraestructura eran celebrados con gran pompa, reforzando la idea de que la prosperidad y el progreso eran regalos de la corona. En el centro de cada plaza principal, a menudo se erigía una estatua de Elara o de un símbolo del reino, siempre majestuoso y sereno, proyectando una imagen de liderazgo benevolente, pero firme. Los jardines públicos, meticulosamente cuidados y geométricamente perfectos, reflejaban la obsesión de la reina por el orden y el control sobre la naturaleza misma. Incluso el diseño de las viviendas comunes fue influenciado por regulaciones reales, promoviendo la uniformidad y la funcionalidad, lo que facilitaba la supervisión y la organización de la vida cívica. Los espacios públicos se convirtieron en escenarios cuidadosamente orquestados donde la gente se reunía, celebraba y vivía su día a día, sin darse cuenta de que cada línea, cada curva, cada monumento estaba diseñado para reforzar la omnipresencia y la autoridad de la reina. Era una forma de propaganda tridimensional, una manifestación física de su arquitectura invisible que susurraba constantemente el mensaje del orden y la obediencia a cada ciudadano que caminaba por sus calles. La reina Elara sabía que la fuerza de su control invisible residía en su capacidad para anticipar y no solo reaccionar. Para ello, perfeccionó la red de información silenciosa, transformándola en el verdadero pulso del reino. Más allá de los informes sobre nobles y descontentos, estableció un sistema de censos periódicos y registros detallados de cada nacimiento, matrimonio, defunción, propiedad y profesión. Estos datos, recopilados con una eficiencia sin precedentes, le permitían tener una imagen clara y dinámica de la demografía y la economía de Eldoria. Los administradores locales, bajo la supervisión de los magistrados reales, eran responsables de mantener estos registros con la máxima precisión. Cualquier discrepancia o irregularidad se investigaba de inmediato, no necesariamente como un acto de represión, sino como una necesidad de mantener la integridad del sistema. Elara utilizaba estos datos para planificar la distribución de recursos, para prever las necesidades de mano de obra en diferentes regiones y para optimizar la recaudación de impuestos. Se construyeron grandes archivos centrales en la capital, donde montañas de pergaminos y tablillas se clasificaban y analizaban meticulosamente. Un equipo de eruditos y matemáticos, leales a la corona, trabajaba incansablemente para encontrar patrones, detectar tendencias y pronosticar futuros desafíos. Esta era la verdadera inteligencia de Elara. No solo sabía quién era cada uno de sus súbditos, sino también cómo vivían, qué producían
y cuáles eran sus necesidades. Este conocimiento le otorgaba un poder inmenso para manipular sutilmente el destino de individuos y comunidades enteras. Si una región mostraba signos de inestabilidad económica, se introducían nuevas industrias o se ajustaban los impuestos, siempre presentándolo como un acto de benevolencia real. Si se detectaba un aumento en la migración interna, se investigaban las causas y se tomaban medidas para estabilizar la población. La gente percibía este sistema como una administración competente y preocupada por su bienestar, sin comprender que era la manifestación más sofisticada de la vigilancia y el control. La red de información silenciosa de El Ara era el ojo que todo lo ve, una herramienta que garantizaba que ningún aspecto de la vida en el Doria escapara a la influencia de su arquitectura invisible. El Ara comprendió que el control más duradero no se ejercía sobre los cuerpos, sino sobre las mentes. Por ello, la educación se convirtió en una de las herramientas más cruciales de su arquitectura invisible. Estableció un sistema educativo universal, obligatorio y estandarizado para todos los niños del reino, desde las aldeas más pequeñas hasta la capital. Este sistema, aparentemente diseñado para erradicar el analfabetismo y fomentar el conocimiento, tenía un propósito más profundo: inculcar los valores de la obediencia, la lealtad a la corona y la armonía social. Los currículos fueron cuidadosamente diseñados para enfatizar la historia de El Doria desde la perspectiva de la corona, glorificando los logros de la monarquía y presentando a El Ara como la salvadora y la arquitecta de la paz. Se enseñaba civismo, no como el estudio de los derechos, sino como el estudio de los deberes hacia el Estado y la comunidad. Las artes y la literatura también fueron reguladas, promoviendo obras que reforzaran la moralidad oficial y el espíritu de unidad. Las canciones populares, los cuentos y las obras de teatro se transformaron en vehículos sutiles para la propaganda, celebrando la vida ordenada y despreciando la disidencia. Se crearon escuelas especiales para los talentos más prometedores, donde se les ofrecía una educación avanzada y la promesa de un futuro en la administración real. Estos jóvenes élites, cuidadosamente seleccionados y adoctrinados, se convertirían en los futuros líderes y guardianes de su sistema, reproduciendo la ideología de la reina en las próximas generaciones. Los maestros eran figuras clave en este sistema, eran entrenados en academias reales, imbuidos de la filosofía de El Ara y encargados de ser no solo educadores, sino también ejemplos vivientes de la lealtad y el orden. Supervisaban no solo el progreso académico de sus alumnos, sino también su desarrollo moral y cívico. La educación de El Ara era una inversión a largo plazo en el control, una siembra de ideas que florecerían en una sociedad de ciudadanos conformes y agradecidos. Era la forma más sutil y efectiva de su arquitectura, construyendo muros mentales que eran más fuertes que cualquier fortaleza de piedra, asegurando que el pensamiento mismo se alineara con la voluntad de la reina, sin la necesidad de represión abierta. El Ara comprendió que el control absoluto no podía basarse únicamente en la ley y la burocracia. Necesitaba el consentimiento del pueblo, una aceptación cultural de su visión. Así, el arte de la persuasión se convirtió en una herramienta fundamental de su arquitectura invisible, transformando la cultura en un vehículo para el consenso. La reina fomentó un renacimiento artístico, pero uno cuidadosamente dirigido. Poetas, músicos, pintores y escultores fueron patronados por la corona, pero sus obras debían reflejar los valores del reino,
orden, armonía, lealtad y la grandeza de Eldoria bajo su gobierno. Las baladas populares cantaban las virtudes de la vida cívica y la prosperidad que Elara había traído. Las pinturas murales en edificios públicos representaban escenas idílicas de la vida agrícola y urbana, siempre bajo la mirada protectora de la corona. Las obras de teatro, antes a menudo satíricas o críticas, se transformaron en dramas históricos que glorificaban el pasado del reino y el ascenso de Elara como su unificadora. Los festivales y celebraciones tradicionales fueron reorganizados y patrocinados por el Estado, infundiéndoles nuevos significados que reforzaban la identidad nacional y la lealtad a la monarquía. Los días festivos se centraban en eventos clave del reinado de Elara, y las procesiones mostraban símbolos de unidad y progreso. La reina entendió que la gente anhelaba belleza y significado, y ella les proporcionaba una cultura rica y vibrante, pero una que estaba intrínsecamente ligada a su narrativa. Incluso la moda, la cocina y las costumbres sociales fueron influenciadas sutilmente. Se promovían estilos de vestir modestos y uniformes. Se popularizaban platos que utilizaban los productos abundantes del reino y se fomentaban comportamientos que priorizaban la comunidad sobre el individualismo. La cultura de Eldoria, bajo el reinado de Elara, se convirtió en una obra de arte en sí misma, diseñada para inspirar un sentido de pertenencia y orgullo que estaba inextricablemente ligado a la figura de la reina y a su sistema. Era la manifestación más suave de su control, una persuasión tan profunda que la gente abrazaba voluntariamente las ideas que ella deseaba que tuvieran, creyendo que eran suyas propias. Incluso en el reino aparentemente perfecto de Elara, la disidencia no desapareció por completo, sino que se transformó. Ya no había levantamientos abiertos ni rebeliones armadas. La arquitectura invisible de la reina había hecho que tales actos fueran inútiles y casi impensables. En cambio, la disidencia se manifestó en susurros, en miradas furtivas, en canciones prohibidas cantadas en secreto, o en la silenciosa resistencia a las normas. Pero Elara había anticipado esto. Su red de información silenciosa no solo recolectaba datos económicos y demográficos, sino que también estaba atenta a las anomalías sociales. Un ciudadano que no participaba en las celebraciones públicas, un grupo de amigos que se reunía con demasiada frecuencia y hablaba en voz baja, un comerciante que criticaba los nuevos impuestos en su círculo íntimo. Todo esto era detectado y registrado. La reina no respondía con arrestos masivos o purgas brutales. Su método era mucho más sutil y efectivo. Un individuo sospechoso podría encontrarse de repente con dificultades para obtener permisos comerciales. Su hijo podría ser rechazado en la Academia Real, o su granja podría ser seleccionada para una inspección rigurosa. Estas desgracias nunca se presentaban como castigos directos, sino como desafortunadas coincidencias o errores administrativos. La ambigüedad era clave. Creaba un ambiente de incertidumbre y autocensura, donde la gente temía las consecuencias invisibles de la desaprobación real. Elara prefería aislar a los disidentes, erosionar su influencia y hacer que su vida fuera lo suficientemente incómoda como para que se conformaran o se silenciaran por sí mismos. Los líderes potenciales de cualquier movimiento de resistencia eran identificados y apartados de sus círculos de influencia, quizás reubicados a una provincia distante con una promoción, o simplemente se les negaban oportunidades, lo que los condenaba al ostracismo social y económico.
La reina entendía que la esperanza de una rebelión se marchitaba cuando la gente veía que incluso la disidencia más leve era detectada y neutralizada de manera tan eficiente y silenciosa. La sombra de la disidencia era tenue, pero la arquitectura invisible de Elara era aún más sutil, capaz de extinguir la chispa antes de que pudiera encender una llama, manteniendo la ilusión de un reino en perfecta armonía. La arquitectura invisible de Elara no solo se basaba en la sutil detección de la disidencia, sino también, y quizás más importante, en la generosa recompensa de la obediencia. La reina comprendió que la conformidad voluntaria era más potente que la imposición forzada. Por ello, su sistema estaba diseñado para que la vida bajo su gobierno fuera, para la gran mayoría, estable, próspera y segura. Aquellos que abrazaban las normas del reino, que participaban activamente en la vida cívica y que mostraban lealtad a la corona, se encontraban con un camino de oportunidades. Las familias que enviaban a sus hijos a las academias reales tenían acceso a mejores puestos en la administración. Los agricultores que seguían las directrices agrícolas del Estado obtenían mejores rendimientos y acceso a mercados protegidos. Los artesanos que producían bienes de calidad según los estándares reales veían prosperar sus negocios. Se establecieron programas de bienestar social, como almacenes de grano para tiempos de escasez y hospitales gestionados por el Estado, que ofrecían servicios básicos a la población. Estas medidas, presentadas como actos de benevolencia real, creaban una profunda dependencia del Estado. La gente sabía que su seguridad y su bienestar estaban intrínsecamente ligados a la estabilidad del sistema de Elara. La reina no solo prometía orden, sino que lo entregaba, y a cambio solo pedía lealtad y conformidad. El precio de la obediencia era la tranquilidad, la prosperidad y una vida sin sobresaltos. En un mundo donde la vida a menudo era precaria, esta oferta era irresistible para muchos. Los ciudadanos de Eldoria aprendieron que seguir las reglas no solo evitaba problemas, sino que también abría puertas. Esta recompensa constante, aunque implícita, reforzaba la idea de que el camino de la sumisión era el camino correcto y más ventajoso. La arquitectura invisible de Elara no era solo una jaula, sino una jaula de oro, tan cómoda y bien provista que pocos desearían escapar. La gente no se sentía oprimida, sino protegida y provista, sin percibir que cada beneficio venía con la sutil atadura del control absoluto. En el centro de la arquitectura invisible de Elara palpitaba una burocracia vasta y meticulosamente organizada, el verdadero corazón de su máquina de control. No era un ejército de espías, sino una legión de administradores, escribas, contadores y magistrados, todos ellos profundamente leales a la reina y a su visión. Estos funcionarios eran el producto de las academias reales, jóvenes brillantes seleccionados por su inteligencia, su diligencia y, sobre todo, su inquebrantable compromiso con el orden. Se les inculcaba una ética de servicio al Estado que trascendía cualquier lealtad personal o familiar. Eran los engranajes humanos que hacían funcionar el sistema, los que recopilaban los censos, aplicaban las leyes, gestionaban los proyectos de infraestructura y supervisaban la educación. Su trabajo era la ejecución silenciosa y eficiente de la voluntad de Elara. La reina había diseñado una estructura meritocrática donde el ascenso no dependía del linaje, sino de la competencia y la devoción. Esto aseguraba que los puestos clave estuvieran ocupados por los individuos más capaces y más alineados con sus objetivos.
La burocracia estaba estratificada, con cadenas de mando claras y un sistema de informes que garantizaba que la información fluyera sin obstáculos hacia la cima y las directrices de la reina se implementaran de manera uniforme en todo el reino. Elara entendía que una burocracia eficiente era la clave para mantener el control sin la necesidad de una presencia militar opresiva. Eran los ojos y los oídos de la reina en cada rincón de Eldoria, los que mantenían el pulso del reino y detectaban cualquier anomalía. Estos funcionarios, a menudo invisibles para el ciudadano común, eran los verdaderos guardianes de la arquitectura de Elara. Su lealtad no se basaba en el miedo, sino en la creencia en la superioridad del sistema que servían y en la visión de la reina. Ellos eran la encarnación de la razón y el orden, la prueba viviente de que el control absoluto podía ser gestionado con una precisión casi científica. Elara había creado no solo un gobierno, sino una institución viva, autoperpetuante, diseñada para sobrevivir a su propia persona, un legado de orden inquebrantable. A medida que la arquitectura invisible de Elara se consolidaba, su fortaleza exterior crecía, pero su fortaleza interior, la de su propia alma, comenzaba a sentir el peso de la vigilancia constante. La reina, que había diseñado un sistema para verlo todo, se encontró a sí misma en el centro de esa misma red, una prisionera de su propia creación. La paranoia, una compañera silenciosa del poder absoluto, comenzó a insinuarse. Cada informe, cada susurro, cada desviación no solo era una pieza de información, sino una posible amenaza personal. ¿Quién de sus consejeros era verdaderamente leal? ¿Quién de sus administradores, tan cuidadosamente seleccionados, albergaba ambiciones ocultas? La soledad en la cima del poder se intensificó. Elara no podía confiar plenamente en nadie, porque confiar significaba abrir una brecha en su sistema, una vulnerabilidad que ella, la arquitecta del control, no podía permitirse. Sus relaciones personales se volvieron transaccionales, cada conversación analizada en busca de segundas intenciones. La gente de la corte la veía como una figura distante, fría, impecablemente eficiente, pero inabordable. Elara, que había dedicado su vida a controlar las variables externas, se encontró luchando con las variables internas de su propia mente. Los sueños de un reino perfecto se transformaron a veces en pesadillas de desorden y traición. La presión de mantener la ilusión de un control sin fisuras era inmensa. Cualquier error, por pequeño que fuera, podría ser percibido como una grieta en la armadura, una señal de debilidad que podría animar a los elementos latentes de la disidencia. La reina se volvió aún más meticulosa, aún más exigente consigo misma y con los demás. Su obsesión se convirtió en una carga, una cadena autoimpuesta. Había construido una jaula de oro para su reino, pero también había forjado una para sí misma. La ironía de su reinado era que, al buscar el control absoluto sobre todos, Elara había perdido el control sobre su propia paz interior. Su mente, una vez un crisol de ideas, se había convertido en un campo de batalla, donde la vigilancia constante libraba una guerra silenciosa contra la tranquilidad, dejando a la reina como la guardiana solitaria de su propia fortaleza interior, siempre alerta, siempre vigilante, siempre sola. A pesar de la aparente perfección de la arquitectura invisible de Elara, los ecos del pasado persistían, amenazando la cohesión de su reino. Las viejas casas nobles, aunque despojadas de gran parte de su poder, aún conservaban la memoria de sus antiguas glorias y en ocasiones la lealtad de sus vasallos más ancianos.
Estos focos de resentimiento latente representaban un desafío sutil para la reina. No se atrevían a una rebelión abierta, pero sus murmullos y su resistencia pasiva podían sembrar dudas entre la población. Elara enfrentó estos desafíos con su habitual astucia. No recurrió a la purga masiva, sino a una serie de maniobras políticas y sociales diseñadas para aislar y neutralizar a los elementos más recalcitrantes. Los matrimonios arreglados entre familias nobles de diferentes regiones, orquestados por la corona, buscaban diluir las antiguas lealtades y fomentar una nueva identidad pan-eldoriana. Las herencias y las propiedades de los nobles más problemáticos eran objeto de escrutinio legal minucioso, a menudo resultando en la redistribución de tierras o títulos a familias más leales a la corona. Externamente, el reino de Eldoria, ahora unificado y próspero, se había convertido en un poder considerable. Sin embargo, esto atrajo la atención de reinos vecinos, que veían con recelo su creciente influencia y su inusual estabilidad. Elara tuvo que lidiar con intrigas diplomáticas, tratados de paz precarios y escaramuzas fronterizas, que ponían a prueba la resiliencia de su sistema. La reina no solo había construido una fortaleza interna, sino que también había fortalecido sus fronteras con una diplomacia calculada y una red de inteligencia exterior que le permitía anticipar movimientos de sus adversarios. Cada crisis, ya fuera interna o externa, se convertía en una oportunidad para Elara de demostrar la superioridad de su arquitectura invisible. Cada desafío a la cohesión del reino era absorbido por el sistema, transformado en una justificación para una mayor centralización, una mayor estandarización, una mayor obediencia. Los ecos del pasado se desvanecían lentamente, no por la fuerza de la espada, sino por la inexorable marcha del orden que Elara había diseñado, un orden que no dejaba espacio para la nostalgia ni para las viejas lealtades. Para el ciudadano común de Eldoria, la vida bajo el reinado de Elara era, en muchos aspectos, una mejora considerable. Las carreteras eran seguras, la justicia era predecible, el comercio florecía y las hambrunas eran cosa del pasado gracias a una gestión eficiente de los recursos. La gente se sentía protegida, provista y parte de un reino poderoso y respetado. Sin embargo, esta sensación de bienestar y seguridad venía con un precio invisible: la ilusión de la libertad. La arquitectura de control de Elara era tan sutil que la mayoría de los súbditos no percibían las cadenas que los ataban. Creían que sus decisiones eran propias, que sus vidas eran el resultado de su esfuerzo y de la benevolencia real, sin comprender que cada aspecto de su existencia había sido meticulosamente orquestado. La elección de una profesión, la ubicación de su hogar, incluso las opiniones que expresaban en público, estaban influenciadas por las estructuras invisibles del sistema. Se les ofrecían opciones, sí, pero estas opciones estaban cuidadosamente enmarcadas dentro de los límites aceptables por la corona. La educación les había enseñado qué pensar, la cultura les había mostrado cómo sentir y la ley les había dictado cómo actuar. Elara había logrado que la conformidad no se sintiera como una imposición, sino como una elección natural, la más lógica y beneficiosa. La gente de Eldoria vivía en una jaula de oro, pero era una jaula tan bien diseñada y tan cómoda que pocos deseaban buscar las barras. La libertad de pensamiento, la verdadera autonomía individual, se había erosionado gradualmente, reemplazada por un consenso generalizado que reflejaba la voluntad de la reina. La falsa sensación de libertad era el triunfo definitivo de Elara,
la prueba de que su arquitectura invisible había logrado su objetivo más ambicioso, no solo controlar a su pueblo, sino hacer que desearan ser controlados, que vieran en la obediencia la verdadera esencia de su existencia. Era un control tan profundo que se había vuelto indistinguible de la propia identidad del reino, una obra maestra de manipulación a gran escala que redefinió lo que significaba ser libre en Eldoria. El legado de Elara fue una paradoja, una mezcla de hierro y seda. Por un lado, había forjado un reino de una estabilidad y prosperidad sin precedentes, unificado y fuerte, que se destacaba en un continente a menudo convulso. Había erradicado la anarquía feudal, mejorado la vida de millones y establecido un orden que muchos consideraban una bendición. Su reinado fue un período de paz duradera, un logro innegable que contrastaba con la turbulencia de las eras anteriores. Sin embargo, este orden y esta paz se habían logrado a un costo invisible: la supresión gradual de la individualidad, la erosión de la verdadera libertad y la omnipresencia de un control que, por ser sutil, era aún más insidioso. Elara había demostrado que el poder no necesitaba ser manifiesto para ser absoluto. Su arquitectura invisible, tejida con leyes, cultura, educación y una red de información, era más resistente que cualquier ejército. Había creado un sistema que funcionaba casi por inercia, un autómata social que continuaría operando mucho después de su muerte. La paradoja residía en que, al buscar la perfección del control, había transformado a sus súbditos en piezas de un gran engranaje, despojándolos de la espontaneidad y la capacidad de forjar su propio destino. Elara fue una figura compleja, una visionaria que creía firmemente en su capacidad para crear un mundo mejor, una líder que trajo una paz duradera, pero también una controladora obsesiva que no toleraba la disonancia. Su legado no era el de un tirano sangriento, sino el de una ingeniera social magistral, cuya crueldad no residía en la violencia física, sino en la aniquilación silenciosa de la autonomía. Su reino era una obra maestra de diseño, pero también un monumento a lo que se pierde cuando el orden se valora por encima de todo lo demás. La historia la recordaría como la reina que trajo la paz, pero la verdad más profunda era que había traído la paz del silencio, la tranquilidad de la conformidad total, un legado de hierro envuelto en la seda de la prosperidad y el orden. Incluso la arquitectura invisible de Elara, diseñada con una precisión casi divina, no estaba exenta de grietas. Con el tiempo, comenzaron a surgir los límites de su control perfecto, no en forma de rebelión abierta, sino de sutiles disfunciones y consecuencias imprevistas. La estandarización, que había traído orden, también sofocó la innovación y la creatividad. Sin la libertad de experimentar y cuestionar, el reino de Eldoria, aunque estable, comenzó a estancarse en ciertos aspectos. Las artes, aunque bellas, carecían de la audacia y la profundidad que nacen de la expresión sin restricciones. La educación, al moldear el pensamiento, también limitaba la capacidad de sus súbditos para adaptarse a desafíos completamente nuevos. La burocracia, tan eficiente en su funcionamiento, se volvió inflexible, incapaz de responder con agilidad a circunstancias no previstas en sus códigos. A veces generaba frustración y resentimiento silencioso. La dependencia del Estado, que había garantizado la seguridad, también había erosionado la iniciativa individual. La gente, acostumbrada a que el sistema proveyera, perdió parte de su capacidad para valerse por sí misma
en momentos de verdadera crisis. El control perfecto de Elara había creado un ecosistema social frágil en su uniformidad. Las pequeñas grietas aparecían en las zonas rurales, donde las tradiciones locales, aunque suprimidas, nunca desaparecieron del todo, y a menudo resurgían en formas veladas. En las ciudades, algunos jóvenes, educados para la conformidad, sentían una creciente inquietud, una sed de algo más allá de la perfección ordenada que se les ofrecía. Estos no eran signos de una rebelión inminente, sino de una erosión lenta, casi imperceptible, de la vitalidad del reino. La arquitectura invisible de Elara había logrado el control absoluto, pero al hacerlo, había sacrificado una parte esencial del espíritu humano. La reina había construido una fortaleza inexpugnable, pero en su búsqueda de la perfección había olvidado que la vida, en su esencia, es desordenada, impredecible y a menudo más rica en sus imperfecciones. La grieta en el muro no era una falla estructural, sino una falla en la comprensión de la naturaleza misma de la humanidad. Con el paso de las generaciones y el reino de Elara consolidado, el juicio de la historia sobre su figura se tornó ambivalente. Para algunos, fue la gran pacificadora, la arquitecta de una era dorada de orden y prosperidad. Sus estatuas se alzaban en cada plaza, sus leyes se recitaban en cada escuela, y su nombre era sinónimo de la estabilidad que había liberado a Eldoria de la anarquía. Los historiadores oficiales la presentaban como la monarca más sabia y benevolente que jamás había gobernado. Sin embargo, para otros, especialmente aquellos que se aventuraban a mirar más allá de la narrativa oficial, su legado era más sombrío. Los pocos registros no oficiales que sobrevivieron, los viejos cuentos transmitidos en secreto, hablaban de una pérdida, la pérdida de la voz individual, de la espontaneidad, de la capacidad de soñar más allá de los límites impuestos por el sistema. Se preguntaban si la paz forjada por Elara no era, en última instancia, una paz vacía, desprovista de la chispa de la verdadera libertad. ¿Podría un reino ser verdaderamente grande si la creatividad se veía sofocada, si la disidencia era impensable y si cada aspecto de la vida estaba predeterminado? El juicio de la historia se debatía entre la gratitud por la seguridad y la inquietud por el costo de esa seguridad. Los estudiosos de épocas posteriores, con la ventaja de la distancia, comenzaron a desentrañar las capas de la arquitectura invisible de Elara. Descubrieron cómo cada ley, cada institución, cada costumbre había sido diseñada con un propósito singular: el control absoluto. Admiraron su genio, pero también se horrorizaron por la profundidad de su obsesión. Elara no había sido una tirana en el sentido tradicional, pero había ejercido un poder tan completo que la propia idea de resistencia se había desvanecido. Su legado era un recordatorio de que el control, incluso cuando se presenta como benevolencia y orden, puede tener un precio incalculable para el espíritu humano. El juicio de la historia no era una condena simple, sino una compleja reflexión sobre el delicado equilibrio entre el orden y la libertad. Un debate que el reino de Elara había encarnado de una manera singular y profundamente inquietante. Al final de su largo y transformador reinado, la reina Elara se retiró de la vida pública, dejando atrás un reino que era la culminación de su obsesión. Su muerte fue un evento de gran pompa y luto nacional, pero el reino apenas sintió su ausencia. Su arquitectura invisible era tan robusta, tan autosuficiente, que continuó funcionando sin ella,
un legado de orden inquebrantable. El Ara había logrado lo que se propuso: construir un sistema que trascendiera a la persona del gobernante. Su verdadero monumento no eran las estatuas o los edificios, sino la propia estructura de la sociedad de Eldoria. Había creado un silencio de conformidad, donde el disenso era una rareza y la armonía, la norma. Este silencio, sin embargo, no era un silencio de paz pasiva, sino un silencio de control total, donde la ausencia de ruido significaba la ausencia de resistencia, la ausencia de una voz alternativa. La reina Elara fue la arquitecta del silencio eterno, un legado que perduraría a través de las generaciones. Su obsesión por la arquitectura invisible del control absoluto había transformado un reino fragmentado en una máquina perfectamente engrasada, pero también había borrado parte de su alma. La gente vivía en paz, sí, pero una paz que se había ganado al precio de la espontaneidad, la verdadera individualidad y la vibrante cacofonía de una sociedad verdaderamente libre. Al reflexionar sobre su figura, la historia no podía negar sus logros: la estabilidad, la prosperidad, la unidad, pero tampoco podía ignorar la profunda pregunta que su reinado planteaba: ¿es un reino verdaderamente grande si sus ciudadanos han olvidado cómo soñar más allá de los límites impuestos? El Ara dejó un reino en orden, un testamento a su genio y su voluntad de hierro, pero también dejó un eco de lo que podría haber sido, un susurro de las libertades perdidas en la búsqueda de la perfección. Su nombre sería recordado, no como el de una tirana sanguinaria, sino como el de la reina, que, con una inteligencia fría y una visión inquebrantable, construyó la jaula más hermosa y efectiva de la historia, la arquitecta del silencio eterno, cuyo control invisible se convirtió en la esencia misma de su reino y su destino. Su legado sigue siendo un estudio fascinante sobre los límites del poder y el alma humana.